mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pues gracias a Dios, mis hermanos, por la bendición más grande que cualquier persona puede tener, y es la de ser sus hijos, de ser hechos hijos de Dios por medio del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Y vamos a seguir avanzando en el estudio que estamos llevando en el libro de Éxodo, para que veamos, hermanos, cómo el Señor no solamente nos salva, pero también nos santifica para que le sirvamos. Ese es el tema, recuerde, en el libro de Éxodo: salvados para servir en el santuario, ¿verdad? Para nosotros es salvados para servir en nuestra vida. Somos cuerpo, templo del Espíritu Santo, y debemos de estar santos para servir al Señor. Vaya por favor a Éxodo capítulo 9, ahí estamos en esa porción. Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 7. Ya llegamos a la plaga del ganado. Éxodo 9, 1 al 7. Éxodo 9, 1 al 7. Si lo tiene allí, así como está en su lugar, ayúdeme a leer. Vamos a leer pausados y concentrados esta porción para que podamos conectarnos con el tema de esta mañana. Si lo tiene, indíquemelo con un amén, por favor. Dice la Escritura, vamos a leer juntos del 1 al 7. 9, 1 al 7. Dice la palabra del Señor, todos juntos. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile:
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo tienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Padre, gracias por esta oportunidad y privilegio que nos das de venir delante de ti para escuchar tu voz. Señor, te ruego que así sea. Danos oídos entendidos, limpios para escuchar tu palabra. Por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, háblanos, Señor, y transfórmanos por medio de las Escrituras. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Recuerde el tema de esta sección del libro de Éxodo: el poder de Dios, gracia para el corazón. Dijimos que el tema general es salvados para servir en el santuario. Y en este tema de la sección, el poder de Dios, gracia para el corazón, podemos ver ahora en la plaga del ganado algo interesante respecto a los atributos de Dios. Y usted va a notar en la lectura que lo que sobresale es la expresión de su voluntad envuelta en su poder. Es decir, Dios expresa su voluntad con gran poder de milagros sobrenaturales, más allá del alcance de cualquier ser humano. Hermanos, el poder soberano de Dios está todo el tiempo en todas partes, pero la gente lo ignora todo el tiempo en todas partes. Y no solo lo ignora, sino que lo niegan, o incluso a muchos les molesta, les irrita ese Dios soberano y poderoso que expresa su voluntad. ¿Alguna vez se ha sentido enojado con Dios por lo que hace y cómo lo hace? ¿O por lo que dice y cómo lo dice? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien que se molesta por lo que Dios es, por lo que Dios hace, por lo que Dios dice? Hermanos, Dios es soberano. Y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, porque Él quiere, porque es Dios. Y Dios expresa su voluntad y no la acomoda a nuestro criterio, conveniencia, gusto, sino a lo que responde de acuerdo a su carácter y expresa su voluntad. Para algunos, hermanos, esto es la seguridad más grande de sus vidas, para los creyentes. Que Dios exprese su voluntad soberanamente, con todo su poder, es la seguridad más grande para nuestras vidas. Pero para otros, hermanos, esta es la molestia más insoportable para sus planes. Que Dios se meta en sus vidas, que Dios proclame juicio, que Dios detenga el avance de lo que el hombre quiere hacer, que Dios dicte sus leyes sobre lo que el hombre ha determinado. Pero hermanos, así es el corazón del hombre sin Cristo. Y el pasaje que acabamos de leer nota verbos muy específicos para mostrarnos su voluntad y su poder soberanamente. Si usted notó frases como Jehová dijo, Jehová estará, Jehová hará, Jehová fijó, Jehová hizo. Qué glorioso, hermano. El Señor expresa su soberana voluntad con gran poder. El poder soberano de Dios no debe ser una imposición para nosotros, no debe sentirse como una presión, sino como una bendición. Así debe ser el poder soberano de Dios para el creyente, ya que su poder, hermanos, y su soberanía actúan en perfecta concordancia con todos sus atributos.
Al mismo tiempo que Dios es soberano y es poderoso, es justo y amoroso. Es omnipotente y está en todos lados. Es inmutable y es eterno. Y todos los atributos, hermanos, contribuyen a expresar y hacer su voluntad, aunque algunas veces es alguno de esos atributos el que da la orden de ejecución. En este pasaje es el poder y su soberanía. Solo los que no han entendido que son criaturas podrían incomodarse y en su ignorancia hasta molestarse con la soberanía sustentadora de Dios. Solo los que no han entendido que somos hechos por Dios son los que se molestan y se enojan. Salmo 53:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 2:3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El hombre que no entiende de dónde viene, quién lo hizo y para qué existe, se molesta con un Dios soberano y poderoso. Pero quiero esta mañana, hermanos, que podamos entender que porque Dios ha mostrado su voluntad con gran poder, tú debes conformar tu corazón a Él. Porque Dios ha mostrado su voluntad con gran poder, tú debes conformar tu corazón a Él. Él es Dios, hermanos. Somos criaturas. El Salmo 100, precioso Salmo, dice que no nos hicimos a nosotros mismos, que Él nos hizo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que, hermano, porque Dios ha mostrado su voluntad con gran poder, tú debes conformar tu corazón a Él. ¿Cómo? Número 1, atendiendo su palabra. Atendiendo su palabra. Esta primera fracción del pasaje del 1 al 5, y esta es la más extensa. Luego vamos a ir al punto 2 en el versículo 6 y al punto 3 en el versículo 7. Van a ser más concluyentes. Aquí vamos a tomar un poco más de tiempo para que usted vaya midiendo en qué punto vamos. Atendiendo a su palabra en primer lugar, la escritura dice: entonces Jehová dijo a Moisés. Jehová instruye a sus siervos, hermanos. Entra en la presencia de Faraón y dile a Faraón. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Nota cómo el Señor expresa su palabra, nos deja ver su voluntad, revela sus intenciones. Y nosotros lo que debemos hacer es atender a su palabra. Atendiendo a su palabra, hermanos. Porque si no lo quieres dejar ir, dice el Señor, y lo detienes aún, aquí la mano de Jehová estará sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, y con plaga gravísima. Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que de los hijos de Israel. Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Hermanos, Dios instruye a sus siervos. Esta porción nos muestra cómo Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Dios instruye a Moisés y es muy específico con su mensaje. ¿Sabe, hermanos? Dios nos instruye a nosotros en su palabra. Dios instruye a sus hijos, a sus siervos, a cada uno de los que ha llamado a su reino. Y es muy claro con el mensaje que nos ha dado como hijos. Es muy específico en lo que nos manda a hacer. La palabra de Dios es clara para nuestras vidas. Nos llama y nos dice cada domingo, cada vez que abrimos su palabra, cada vez que se congrega su pueblo para escuchar su voz, con claridad: hijo mío, y nos dice lo que tenemos que hacer. A veces nos habla con principios generales para todo el pueblo, a veces con cosas específicas para cada uno. Pero el Señor habla a sus siervos, instruye a sus siervos. Nota esa expresión, hermanos, que viene a Moisés. Dice la escritura: entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Quién es el hombre, hermanos, para que Dios le visite y se acerque a él y le hable sus planes? Pero de la misma manera que le habló a Moisés, ahora nos habla a través de su palabra a nosotros. Dios dijo a sus hijos hoy, esta mañana, Dios da instrucción para cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué le dijo? El mensaje es específico. Entra en la presencia de Faraón y dile. El Señor es claro con Moisés, no le queda duda de lo que tiene que hacer. Y Dios así es con nosotros. Él nos habla directamente, nos dice lo que tenemos que hacer, porque Él conoce lo que pensamos, lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer. Y sabiendo Dios eso en su palabra, Él nos habla tan claro, tan directo,
que nos engañaríamos a nosotros mismos si decimos Dios no me ha dicho nada. Él habla con claridad a sus siervos y lo hace con precisión. Y aquí a Moisés le dice que le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor nos dice a dónde ir. El Señor nos dice qué hablar. Le dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón. Moisés, sigue mis instrucciones. Quiero que vayas, que seas un mediador entre yo y lo que voy a hacer con este hombre, y preséntate delante de él. Y dile tal cosa. Así es Dios con nosotros. Si somos atentos a su palabra, hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos habla tan clarito y tan directo. Y nos guía y nos dice dónde, qué, cuándo, cómo. Nos da detalles en nuestra vida personal si seguimos su palabra, si atendemos a su voz, si pasamos tiempo escuchando lo que Él quiere decirnos. Pero nosotros, hermanos, a veces solo queremos hablar a quienes tienen corazón blando. Fíjese lo que le dice Dios a Moisés. Entra en la presencia de Faraón. Faraón, ya habían ido varias veces con Faraón. Faraón es terrible, Faraón es duro, Faraón es necio, Faraón no entiende. Quizá Moisés pensaría, ay Señor, otra vez con este hombre, pero no va a querer nada. ¿Para qué voy y le digo otra vez? Y el Señor está dando una instrucción. No importa qué tan duro nos parezca el oído a quien Dios nos manda a hablarle, es Dios el que nos manda. Tenemos que ir. Pero nosotros a veces queremos hablarle solo a los corazones blandos, a los corazones amables, a los corazones pacíficos, a los corazones simpáticos. Al que nos ofende, no. Al que nos puede rechazar, no. Al que tiene cara de enojón, no. Al que tiene fama de malo, no. A esos no queremos hablarles. Y hermanos, el Señor normalmente, este es un mensaje que siempre nos va a decir, que vayamos a hablar de su poder a los corazones duros. Ese es un principio general. Esa es una de las razones por las que la iglesia existe en la tierra, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ir y hablarle a los perdidos, para entrar en las tinieblas de este mundo, para que resplandezca la luz del evangelio. Y ahí hay corazones duros, ahí hay corazones necios que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero pensamos a veces nosotros que no, que qué tal que se enoja, qué tal que no le gusta lo que le digo, qué tal que se ofende, o qué tal que me dice algo. Hermano, no temas hablar de parte de Dios a los corazones duros. No temas. Es la palabra de Dios, no es tu poder ni el mío, es Dios diciendo, diles tal cosa. Cuando sepas, hermano, cuando tú y yo sepamos cuál es el mensaje de Dios, y por cierto lo sabemos, es el evangelio. Cuando tenemos ese mensaje, tenemos que llevarlo a los corazones duros. Tenemos que llevarlo a los corazones necios, a los que no quieren nada con Dios. Y sabes, tienes un corazón duro cerca de ti, seguramente. En tu trabajo hay corazones duros, ¿sí o no? Quizá a los que le temes hasta que no quieres que sepan que eres cristiano. Hermano, en el nombre del Señor, háblales a estas personas. Muéstrales la voluntad de Dios para sus vidas y para la tuya. Hazles saber lo que Dios dice allí en tu trabajo. Hay faraones en tu trabajo. Hay faraones entre tus vecinos. Ese vecino que tiene fama tal vez de intratable. Tú acércate, háblale, no tengas temor. Aprovecha las oportunidades que Dios pone y dile lo que Dios dice, comparte. Hay faraones en nuestra iglesia, hermanos. En las iglesias hay corazones duros. No crean que por venir a la iglesia todos son blandos. No crean que por llegar a la iglesia todos son creyentes. No crean que porque vienen aquí a sentarse a escuchar necesariamente están de acuerdo con todo lo que Dios dice. Y tal vez necesitan escuchar de alguien más, de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, la palabra de Dios. Hay corazones, hay faraones en tu casa. Tal vez tu esposo tiene corazón de faraón. Tal vez tu esposa, hermano. Tal vez tus hijos tienen corazón de faraón. Y tememos que, ay, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? Y si se enoja, y si mi hijo me dice, y si me hace. A veces hasta esos faraoncitos pequeños, berrinchudos, hermanos, necesitan escuchar la palabra de Dios. No temas a eso. El Señor le habla a sus siervos. Ese es el primer principio que encontramos.
El Señor le habla a sus siervos, les instruye y les dice a dónde ir, delante de quién y qué decir. Hermanos, debemos de ir delante de los corazones duros y dar la palabra de Dios, decirles la voluntad del Señor a ellos. Entra en la presencia de Faraón. No temas, ese faraón que tú sabes que tienes, esos faraones que están a tu alrededor, que a veces temes hablarles del Señor. Dice la Escritura, entra en la presencia de Faraón y diles. El principio detrás de esto es que el Señor revela su poder, te usa como instrumento, te instruye para que vayas y para que digas. Dios instruye a sus siervos. Dios está instruyéndote, hermano, nos instruye. Pero Dios también advierte a los que se oponen. Dios advierte a los que se oponen. Y hermano, cuidado si tú te has opuesto a Dios, porque esta es una advertencia. Aquí hay una advertencia en este pasaje, en versículo 2 y 3 encontramos esta advertencia. Dice la Escritura, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. El Señor advierte a los que se oponen. ¿Quién se opone? ¿Y cómo es que se opone alguien a lo que Dios dice? Cuando los intereses son tocados, cuando Dios dice algo que no me gusta, cuando mueve mis planes, cuando toca mis finanzas, cuando yo tengo un plan y Dios dice otra cosa y entonces nos oponemos a lo que Dios dice en el corazón y a veces en la expresión. Cuidado, el Señor nos habla continuamente respecto de su voluntad, a que dejemos de hacer ciertas cosas que no contribuyen a su adoración y a que impulsemos todo lo que contribuye al servir al Señor. Pero a veces nos hacemos que no oímos y a veces inventamos lo que oímos para hacer nuestros propios intereses, oponiéndonos a lo que Dios dice. Y hermano, quien se opone a Dios o quien se opone a que Dios sea honrado, no está luchando contra los que quieren honrar a Dios, sino con Dios que debe ser honrado. Los que se oponen contra la honra de Dios no se oponen contra aquellos que están honrando a Dios, sino contra Dios, que debe ser honrado. Tengamos cuidado con eso, hermanos. A veces pasan pensamientos en nuestras cabezas de alguien que quiere hacer algo para el Señor y como que no conviene a algunos, y entonces como que tratan de ponerle freno a aquel hermano que está creciendo, a aquella hermana que se quiere comprometer más. Esto ocurre desde las iglesias hasta los hogares y no se diga en la sociedad. Ten cuidado si tú menosprecias el servicio a Dios o a los que quieren servir a Dios. Cuida tus palabras, hermano, hermana, cuando te expresas ante los deseos de los que quieren servir a Dios. Ante aquellos que animados dan gracias al Señor y proponen y dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, involucrémonos más en las cosas del Señor. Y de repente alguien dice, otra vez con esto. Ten cuidado cuando te expresas así, si es que lo has hecho alguna vez. ¿Has escuchado quienes hacen eso? Más iglesia otra vez. ¿Qué tienes tú ahí con la iglesia? No solamente quieres ir los domingos, pero también ahora los miércoles, y luego que si hay un estudio también. Ya es mucha iglesia. Algunos expresan eso, hermanos. Es triste que llamándose cristianos resistan de esa manera, tan sutilmente. Otro devocional. Hay una reunión familiar y alguien dice ahí, pues miren, vamos a compartir algo. Ay, otra vez con esto. Es fiesta, hombre. Tienes que salir con tu Biblia. Tenga cuidado, hermano, con expresarse de esa manera. Hay quienes dicen, para todo quieres orar, para todo metes a Dios. Hermano, somos hijos de Dios, somos cristianos. ¿Qué otro mensaje tenemos? ¿Qué otra motivación hay? ¿Qué tema más glorioso puede haber? Quien quiera que se opone a esto, hermanos, está oponiéndose a honrar a Dios y está contra Dios. Dios oye tus palabras, Dios escucha sus palabras. Tengan cuidado, porque eso es una advertencia. Tus ganados, dice Dios a Faraón a través de Moisés, tus ganados, tus bienes, tus tesoros preciados van a ser destruidos. Le dijo claramente, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me sirva. El propósito del pueblo de Dios en la tierra es servir a Dios en la tierra y glorificar su nombre. Para eso existimos.
No se enrole tanto en el trabajo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, tenga cuidado cuando Faraón ya le amarró allí en su trabajo, cuando ya lo sedujo, cuando ya lo comprometió de más y cuando su mente empieza a pensar como Faraón. Tenga mucho cuidado, záfese de ello, porque el Señor advierte a aquellos que se oponen a la adoración de Dios, al servicio de Dios. Y interesante lo que Dios hace aquí con Faraón. La advertencia que le da es que sus ganados, sus camellos, sus vacas, sus asnos, sus cabras van a ser destruidos. ¿Sabe por qué? Hay dos razones por las que Dios a alguien que se opone a su voluntad destruye de esta forma, mencionando estos específicamente el ganado. Una, porque esa era la seguridad que tenían, en la que tenían puesto su vida. Y cuando ponemos nuestra seguridad por encima de Dios, se convierte en alguien o algo que compite contra Dios. Y Dios es único y no comparte su gloria. Y Dios va a destruir aquello que estorba entre su gloria, su servicio y Él. Esa es la razón número uno. Porque esa es la fuente de seguridad que está estorbando para servir al Señor, y el Señor destruye aquello. Y eso es un acto de gracia. No es algo malo que Dios hace. Es que Dios nos quita lo que nos estorba. Y Dios incluso al mundo le quiere mostrar que esas cosas en las que en ellos confían están en el control de Dios. Y que lo que ellos necesitan es a Dios, no esas cosas. Que lo que el mundo debería de hacer era responder a adorar a Dios. ¿Se acuerda ese salmo? El Salmo 100 justamente, que comienza haciendo un llamado a servir, a adorar a Dios, habitantes de toda la tierra. De toda la tierra. Eso es lo que debe hacer el mundo, pero no lo hace. Y entonces el Señor que creó el mundo, que es el dueño del universo, Él muchas veces va a mostrar su poder soberanamente, quitando esas cosas que el mundo tiene confianza en ellos. Y es lo que está haciendo con Faraón. Y en segundo lugar, porque se convierten en ídolos. Son ídolos. Todos estos ganados, el pueblo de Egipto había hecho un ídolo de cada uno. Tenían el dios que era un buey, el dios vaca, el dios carnero, el dios camello. Tenían, para cada un animal tenían un dios. Eran idólatras. Y en ello estaba su confianza. Y el Señor dice: te advierto que si tú no dejas que mi pueblo me adore, incluso tú contribuyes a que sea yo adorado, entonces la advertencia es que voy a quitar tu seguridad. Voy a destruir lo que tú estás confiando, los ídolos. Pero hermano, esta mañana tú puedes ver este mensaje de dos formas: como una instrucción siendo siervo de Dios, o como una advertencia si es que en alguna forma has sido opositor. Tú puedes ver este mensaje esta mañana como una de dos, pero Dios está hablando. Como una instrucción siendo siervo de Dios, qué privilegio. O como una advertencia si has sido opositor de servirle al Señor. Y puedes incluso ahora cambiarte, hermano, de que sea una advertencia a que sea una instrucción. Cambiándote de papel de opositor a servidor, a siervo de Dios. Hoy puedes hacer esto. Eso es lo que vemos en la primera parte, hermano, del versículo 1 al 5. Dios instruye a sus siervos y Dios advierte, porque Dios ha hablado en su palabra para instruir a sus siervos y para advertir a sus opositores. Porque Dios ha mostrado su voluntad con gran poder, tú debes conformar tu corazón a Él. Dijimos, número 1, atendiendo a su palabra. Pero número 2, atraído por su gracia. Atraído por su gracia, hermanos. Debemos de conformar nuestro corazón a Dios, atraídos por su gracia. Mira el versículo 6, cortito el versículo, léalo conmigo una vez más, para que vea qué hermoso este pasaje que nos atrae a su gracia. Versículo 6, lea junto conmigo. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Quiero llamar su atención a la segunda parte.
La primera muestra su soberanía, su poder, su advertencia, de la cual ya hablamos. Pero la segunda parte dice: mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. No solo vemos el poder justo y soberano sobre sus opositores, pero también vemos su infinita gracia, guardando nuestras vidas, cuidando de nuestros bienes, proveyendo para nuestro sustento. Y ya sea en su soberanía, mostrando su poder para quitarnos lo que no necesitamos, o en su soberanía mostrando de su poder para darnos lo que no merecemos. Pero es Dios obrando y atrayéndonos ahora a su gracia, mostrándonos su abundante gracia. Es como un imán al ver lo que Dios hace por nosotros, cuando el corazón se atrae a Él, cuando uno se considera: ¿quién soy para que el Señor me dé, para que el Señor me haga, para que el Señor me considere? La mayoría de las veces lo que vemos de sus atributos, hermanos, es su abundante gracia de Dios. Allí está siempre. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha separado del mal en medio del peligro? ¿Cuántas veces el Señor ha puesto esa línea donde pasaron tantas cosas alrededor y a nosotros no llegó aquello? Por su gracia. Y aun cuando Él permite que nos toque el mal, su gracia nos cubre. Su gracia nos da poder para soportar. Pero su gracia siempre va a estar. En este pasaje y en este contexto lo hace de una manera visible para que Faraón vea y que su pueblo se dé cuenta de la abundante gracia de Dios separando. Y en la segunda parte de ese versículo 6 dice el versículo que acabamos de leer: mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¿Cuántas veces nos ha bendecido sin siquiera esperarlo? Sin merecerlo, desde luego. Y a veces tristemente sin agradecerlo. Pero el Señor nos ha bendecido. Nos sorprende. Porque cada quien sabe cómo andamos, qué hemos hecho, qué pensamos, qué sentimos, cómo hemos fallado. Y aún así el Señor nos sorprende con su gracia. Mira, aquí está. ¿Quién de aquí merece estar aquí ahora? ¿Quién está tan limpio para decir: bueno, es que yo por lo que he hecho me he ganado que el Señor hoy me dé vida y me use y me dé una iglesia y todas las bendiciones que podamos enumerar? Nadie. Es solamente por su gracia a través de la obra de Cristo que nos ha hecho justos y santos delante de Él. Pero hermanos, su gracia es mostrada que dice la Escritura que en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Bueno, eso nos debe hacer meditar en esa gracia y atraernos. Hay tanta evidencia en nuestra vida para ser atraídos por su gracia que deberíamos servirle y animar a otros a su servicio, porque somos objetos de su gracia. Vea alrededor su vida, vea cerca de usted, vea dentro de usted y dígame si no, la gracia de Dios es visible, claramente visible. Porque Dios ha mostrado su voluntad con gran poder. Tú debes conformar tu corazón a Él. Dijimos, número 1, atendiendo a su palabra, por la instrucción que da a sus siervos o la advertencia a sus opositores. Número 2, atraído por su gracia. A veces quitándonos lo que nos estorba y a veces dándonos lo que no merecemos. Y número 3, anticipándote a la incredulidad. Debes conformar tu corazón a Él anticipándote a la incredulidad. Mire el versículo 7, lea conmigo el 7 que vamos a terminar allí. Todos juntos el 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hermano, anticípate a la incredulidad. ¿Cómo se puede anticipar uno ante la incredulidad? Bueno, la única forma de anticiparnos para no caer en la dureza de la incredulidad es estar atentos y constantemente expuestos a su palabra. Cuando usted se aleja de la palabra de Dios, la próxima vez que la escucha el corazón es más duro, y cuando se aleja más y vuelve otra vez el corazón es más duro. Por naturaleza el corazón humano absorbe las cosas del mundo, las cosas de la carne, y se empieza a petrificar. Solo la palabra de Dios puede ablandar ese corazón. Pero llega un punto, como en el caso de Faraón,
que negó tanto, rechazó tanto, que tiene un corazón tan duro, que mire lo que hizo. Entonces Faraón envió, es decir, Faraón quiso comprobar, Faraón no creyó. Y cuando le digo, hermano, que se anticipe la incredulidad, lo que le estoy diciendo es, no dude del poder de Dios. No dude del poder de Dios. A veces no entendemos cómo es que Dios lo hará, pero no dude que Dios lo hará. A veces no sabemos de dónde vendrá la solución, pero no dude que vendrá. Si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, créalo. Y si le falta fe, pídala a Dios. Pero no dude del poder de Dios. No dude de la palabra de Dios. No quiera comprobar si Dios cumple o no para luego decirle, voy a servir. ¿Cuántas veces decimos, Señor, si tú haces esto, yo hago esto por ti? No negocie con el Señor, hermanos. El Señor ya nos ha dado más de lo que merecemos. Nos ha dado todas las cosas. No hay por qué dudar, no hay por qué negociar, no hay por qué condicionar. No quieras comprobar si Dios cumple o no para luego decir, entonces voy a servir. Porque eso revela un corazón incrédulo. Eso está diciendo que yo no creo que Dios pueda hacer aquello, que Dios quiera hacer aquello, o que Dios cumpla lo que dijo. Yo primero quiero verlo. Y Faraón envía a ver si aquello sucedió, como diciendo, si sucedió, pues entonces quizá voy a hacer lo que Dios dice. La Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Pero Faraón llega al extremo de la dureza, porque llegó, comprobó, y su corazón no se arrepintió. A ese grado llega la dureza del corazón cuando uno ha rechazado tantas veces la palabra de Dios. A ese grado. Hay un punto donde el corazón ha recibido ya un juicio de Dios. Un corazón endurecido, hermano, no puede ver la gracia de Dios. El juicio más terrible que puede recibir un opositor de Dios es que Dios lo entregue a su propio corazón. Es lo que dice Romanos 1. Que negaron la gloria de Dios, que rechazaron la gloria de Dios, que no se conformaron a la imagen de Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es lo que hace el juicio de Dios cuando alguien rechaza a Dios. Eso es lo que sucedió con los fariseos y los escribas y los religiosos en el tiempo de Jesús, que el Señor les enseñaba por parábolas escondidamente. Ellos no entendían nada. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas con claridad y a ellos por parábolas? Y dijo el Señor, porque a ustedes les he dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no, para que se cumpliese lo que el profeta Isaías dijo. Y cita Isaías. Y si vamos a Isaías, vemos Isaías 6. Cuando el Señor le dijo a Isaías, cuando Isaías respóndeme aquí, envíame a mí, y lo manda y le dice, ve y predica a este pueblo, para que oyendo no oigan, ni escuchando no entiendan, ni no se arrepientan, y yo los destruya. ¿Sabe por qué había sido eso? Porque ellos habían rechazado a ese Dios. Y llegó un punto donde ellos no iban a entender, solamente por medio de la palabra iban a ser enjuiciados. Y dice la Escritura, citándola al mismo Señor Jesucristo, que se cumplió lo que el profeta Isaías decía. Estos venían a Jesús, ¿se acuerda cómo venían? Para tentarle, para hacerlo tropezar. Ellos no creían realmente en las respuestas de Jesús, ellos querían encontrarle en un error. A ver, Jesús, dinos, ¿es lícito pagar impuestos? Ellos no querían saber la verdad, ellos querían que tropezara para que quedara mal, o con los políticos o con los religiosos. A ver, Jesús, dinos cuál es el mandamiento más grande. Ellos lo sabían. Ellos estaban tentando a Jesús, ellos no querían aprender. Hermanos, llega un punto donde el corazón es tan duro que viendo no creen, no entienden, no quieren. Debiera espantarnos solamente pensar que pudiéramos llegar a ese punto y pedirle al Señor que no permita que lleguemos a ello y nos arrepintamos y entreguemos nuestro corazón una y otra vez al Señor, diciéndole, ablanda mi corazón, dame fe, ayuda mi incredulidad, porque un corazón duro no puede ver la gracia de Dios. Y entonces fácilmente, hermano, ese corazón se va a destruir, se va a apartar, va a quedar a la orilla. ¿Se acuerda lo que le pasó a Faraón? Un corazón duro, hermanos, como principio general, solo va a cosechar tristeza, decepción, dolor, muerte, destrucción, pensando que estaba saliéndose con la suya.
Aquellos que dicen, es que son mis planes, es que es mi vida, es que yo sabré lo que hago, es que no te metas conmigo, es que ya basta con lo que dice en la iglesia, es que el pastor siempre sale con sus cosas, es que Dios, y en el corazón están resistiendo al Señor pensando que se salen con la suya, pero van a cosechar solamente decepción, tristeza, vacío, muerte. La vida de Faraón es una ilustración de ello. ¿Sabe dónde quedó? ¿Dónde terminó Faraón? En medio del Mar Rojo, persiguiendo al pueblo de Israel, luchando contra Dios. El mismo poder que abrió el mar para liberar al pueblo de Dios fue el mismo poder que destruyó a Faraón por la dureza de su corazón. El poder que Dios usó para liberar a los que le sirven fue el poder que destruyó a los que se oponen. El poder que Dios usó para liberar a los que le sirven fue el poder que destruyó a los que se oponen. La diferencia es el corazón ante la respuesta de Dios. Dios ha hablado, hermano, ¿cómo está tu corazón? Dios nos ha dado instrucción, nos ha dado advertencia. El Señor nos llama a conformarnos a su voluntad. El poder de Dios, gracia para el corazón. Porque Dios ha mostrado su voluntad con gran poder. Tú debes conformar tu corazón a Él, atendiendo a su palabra, atraído por su gracia y anticipándote a la incredulidad. Porque Dios ha mostrado su voluntad con gran poder. Tú debes conformar tu corazón a Él. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, tu palabra, por recordarnos en este relato, Señor, tu gran poder y todos tus atributos a nuestro favor, porque eres Dios. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Pero ayúdanos, Señor, no estamos exentos de enfriarnos, no estamos exentos de apagarnos. Permite, Señor, que podamos crecer y encender nuestros corazones cada día en el fuego de la verdad de tu palabra. Sé con mis hermanos, con cada familia. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a otros, a hablar ante Faraón, cualquiera que sea nuestro alrededor. Y gracias, Señor, por darnos instrucción como tus siervos en el nombre de Cristo. Amén.